Shalom Aleichem y bienvenido a esta clase de la autenticidad de Mateo. Vamos a continuar con el estudio que hemos comenzado desde hace ya algunas semanas y ya estamos en la parte de las palabras de Jesús sobre las bienaventuranzas y más dichos de los dichos de Jesús en particular, lo que esto sería más bien la tradición en la cual Jesús y Yoshua, como lo desea llamarlo, comienza a transmitir. Como vimos la semana pasada, muchas de las cosas que sabemos que él realmente dijo se basa enfincada en lo que eran las palabras de nuestros sabios. Por lo tanto, todo lo que es judaico lo vemos que tiene más autenticidad cuando vemos cosas que no es basado en lo que es el judaísmo. Y es aquí va que vemos no solamente esto es consistente en los manuscritos y las diferentes formas que podemos distinguir lo que realmente dijo, lo que no dijo, sino que fue puesto en su boca por lo que se llama el escrito de los escribas. Y así vamos a continuar en esta noche esto de lo que es las palabras de Jesús en el capítulo 5 y nosotros estamos ahora en el versículo 27 y en sí esto es el asunto de lo que es adulterio, un tema bastante amplio en el tema judaico, porque sabemos que había dos escuelas en particular. Pero vamos a ir y leer literalmente lo que dice la versión Valera, entonces vamos a leer la versión católica, vamos a leer la versión Evenbogen y vamos a ver algunas variaciones, muy pequeñas variaciones aquí en estos pasajes. Tiene más que ver con algunas eh, doble entendido por los escribas que habían escrito cosas que era una duplicación, pero cuando removemos eso vamos a saber claramente el significado de estos versículos. Son solamente algunos pocos versículos que vamos a estudiar esta noche, porque quiero enfocar solamente en esta parte de lo que es el adulterio. Vamos a ver en esta noche lo que es el adulterio dentro del concepto de pensar judío de Jesús y de qué escuela él estaba proyectando su idea y por qué era su idea y no la horda, y en sí cuál hoy en día se aguanta en cuanto a la halajá hoy en día y por qué. Muy bien, estamos leyendo la versión Reina de Valera de Cipriano Cacedora en 1960. Estamos leyendo el capítulo 5 verso 27 y vamos a leer hasta el verso 32. Y aquí vamos a tocar el tema del divorcio y adulterio, porque van mano a mano a todo este tema. No es un tema separado, sino totalmente parte de lo que vamos a leer. Dice, y así leo: oíste que fue dicho, no cometeráis adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor que se te pierde uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y echarla de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, al no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Muy bien. Esta es la versión Valera. Vamos ahora a leer la versión católica, que esta es la versión católica, la Biblia latinoamericana. Eh, Vamos a leer el mismo pasaje, pero de la traducción católica. Y estamos todavía leyendo el verso 27 del mismo hasta el verso 32. Son unos pocos versículos, son solamente 6 versículos que vamos a ver. Muy bien. Dice, se dijo a los antepasados, no cometeráis adulterio. Ahora yo os les digo, que quien mira con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio en su interior.
Pero eso, si su ojo derecho es ocasión de pecado, para ti sácatelo y tíralo lejos, porque es más provechoso para ti perder una parte de tu cuerpo y que no seas arrojado para el infierno. Y si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela, porque es mejor perder una de las partes de tu cuerpo y que no vayas entero a parar en el infierno. Sí, se dijo también que el que despida a su mujer le dará un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que despide, fuera del caso de infidelidad, la empuja al adulterio. Y también el que se case con esa mujer divorciada comete adulterio. Muy bien, vamos ahora a ir a una versión hebrea que nos da también una perspectiva un poquito diferente. Estamos basándonos en esto de lo que es Evan Bohan y comenzando con el verso 27. Od amar lachem shematem ma shenamar lekadenim lo tenaf ve'ani amar lachem shachol haria asher vehamot atem kavor neaf ama balba. ¿Okay? Y así dice, para aquellos que no comprendió lo que estaba yo leyendo, dice, ciertamente has oído que fue dicho desde hace tiempo que no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la desea, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te seduce, sácalo y échalo de ti. También si tu mano te seduce, córtalo, porque es mejor que sufres pérdida de uno de tus miembros que todo tu cuerpo en el infierno. De nuevo Jesús le dijo a sus discípulos, has oído de hace tiempo que cualquiera que deja a su mujer le da un bill de divorcio, que es le ve el repudio. Yo digo que cualquiera que deja a su esposa que le dé un bill de divorcio, pero concerniente a adulterio, si es uno que cometió adulterio, que ella tome con ella que ha cometido un adulterio. Un poquito complicado. Más bien, vamos ahora a entrar en sí el tema. ¿Qué es la noción de adulterio en el mundo cristiano? Bueno, déjame primero decir la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niyeh v'vero. Primero, cuando entramos en estos versículos, vamos a ver algo muy importante. El contexto es en sí la importancia de interpretar todo versículo. Cualquier pastor, cualquier rabino, cualquier líder mesiánico que ande por ahí, sabe que si uno saca del texto entre su contexto, es un pretexto para una doctrina totalmente fuera de su propio texto. Y obvio así pasa también con la Biblia cristiana. Uno puede inventar todo tipo de doctrinas, aún prohibir que existe el divorcio, simplemente removiendo ciertos versículos o ciertos pasajes. Algunos de los conceptos tan tradicionales que surge de la Iglesia Católica, viene la idea que una vez que tú te casas para siempre. Es decir, que no existe tal cosa para uno como divorcio, porque que es divorciada al casarse de nuevo comete adulterio. Esta es la razón que la Iglesia Católica no permite divorcio una vez que bajo de su sistema dan santo matrimonio. Muy bien. Los evangélicos, un poquito diferentes, dicen que sí, puede dar divorcio, se puede recasar, pero algunas denominaciones no permiten que una persona que se ha recasado con una mujer divorciada puede estar envuelto en lo que se llama en los niveles clérigos. Esto también vamos a ver que está basado totalmente en muchas partes acá erradamente. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos de lo que es el contexto. Recuerda que hemos leído ya
que claramente Jesús estaba hablando no a un grupo de gentiles, sino a un grupo de judíos que lo estaba siguiendo a él, como posiblemente, digamos, un gran maestro o una persona que podría haber sido o quería ser o que pretendía ser el Mesías. Y por lo tanto, vamos a ver algo muy importante en estas palabras, porque lo que él dice aquí no contradice en absolutamente nada de lo que nosotros los judíos, los que la comunidad hebrea ya sabemos acerca de lo que es adulterio, lo que es conceptos de modestia y conceptos de cuándo se puede repudiar y con qué base se repudia una mujer, y por lo tanto lo que significa el repudio de una mujer en cuando se le da el papel. Muy bien, vamos a comenzar a esta tarea tan difícil, tan profundo, pero vamos a entrar primeramente de una perspectiva más bien católica cristiana para entender los teólogos que menciona esto, que va a darnos a nosotros el hincapié para entonces lanzarnos en exactamente la parte hebraica y la conexión. Cuando habíamos comenzado desde el principio, sabemos que cada vez cuando Jesús emplea la expresión da lo que es el mandamiento que habías oído de lejos de antigüedad, pero yo os digo, automáticamente esto se está refiriendo a una tradición oral. Por lo tanto, cualquier interpretación que va en contra de las diferentes tradiciones orales del tiempo de Jesús no están inventando la suya y no está dentro de este contexto, porque lo hemos visto en los versículos anteriores y por favor le invito a que vean los otros videos de la autenticidad de Mateo para que puedan comprender esta gran importancia. Pero vamos a entrarle ahí a este material porque es muy importante de comprender que acá no se está hablando de nada menos y nada más que en sí un concepto que ya no solo los judíos sabíamos de que se estaba tratando. Dice en sí el verso 27, el 30, de acuerdo a la opinión católica, que el mandamiento fue citado de acuerdo a Éxodos capítulo 20, verso 13, y de Deuteronomio capítulo 5, verso 17, que es Shemot 20 para nosotros, y de Barim 5. Jesús no en sí atiende a las penalidades, a las consecuencias que son inscritos en cuanto a una persona cometiendo adulterio. Es un delito, una penalidad capital, que se halla en Deuteronomio 22, verso 22. Y para que ustedes sepan, el Talmud Sota describe todo el procedimiento legal de tomar a una mujer en el acto de adulterio, el proceso que tiene que llevar esta. No era muy fácil de convertir, de echar culpable a una persona culpado de adulterio. En el sistema legal era muy difícil en sí encerrar a alguien o llevar a cabo la penalidad de adulterio. Aun si el hombre tenía lo que se llama celos, había una porción que se le administraba a la mujer cuando el hombre tenía celos de que posiblemente su esposa le estaba engañando con otro hombre, que tenía que pasar. Y para entrar en ese proceso, tenía que ella ser advertido por dos testigos de no seguir andando con fulano de tal. No era una causa así como pinta muchas veces el mundo cristiano de los fariseos, que era difícil, que simplemente la acusaban a la mujer, le estaban listos a pierdarla y dejar al hombre suelto. Ese no era el sistema judicial rabínico, ni de la Torá, ni de las Escrituras. Había un procedimiento legal. Y como sabemos, todo procedimiento legal tiene su forma, tiene sus proscritos, tiene su forma de encaminarse en el sistema legal. Y esto se menciona eventualmente la penalidad de ser hallado culpable de adulterio es la sentencia capital. Para darle la idea de qué grande fue la merced divina en el sistema judicial judío, que se hacía todo posible de que la mujer confesara que si era infiel, para así poder el hombre darle la carta de divorcio y ella ser perdonado por su acto de infidelidad, así no tener que llevarle a la sentencia capital. De tal forma que era permitido desbordar el nombre sagrado, el nombre que no se debe de pronunciar aún fuera de los ámbitos seculares, sino solamente en ámbitos sagrados santos, para que el nombre de Dios sea consagrado.
Esto es importante para ustedes que siempre les gusta estar usando las cuatro letras del tetragramatón constantemente. Tienen que tener mucho cuidado porque se acerca en un gran peligro de profanar el nombre sagrado. Tal cosa que se permitía para mantener la paz en una familia, desbordar el nombre sagrado para asegurar que haya paz, shalom bait en lo que es en la familia. Y si esto es necesario de aún traer a presente el divorcio, se permitía para poder así traer paz a los individuos. Sin embargo, aquí no se menciona nada de esas penalidades, y esto es lo que dice el comentarista católico, sino totalmente lo opuesto. Menciona lo que es las relaciones ilícitas que no son consideradas como adulterio, que son tratados en la ley. Aún el verso 28 dice que aún mirar a ella con deseo, con codicia. Y esto habla de la parte interna. Aún mirar con ella con el deseo ya está culpable según la tradición oral de Jesús. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿qué era la tradición que poseía Jesús? Pero antes de contestar esto, vamos a ir un poquito más adelante para darle de paso de este comentario católico, que es importante para ustedes que son católicos y también evangélicos, porque realmente compartan en sí las mismas fuentes, las mismas costumbres en ciertos puntos. La idea de mirarla se menciona frecuentemente en la literatura rabínica, dice los comentaristas católicos, y varias veces lo hayamos mencionado en los evangelios. Esto es un redicho de la ley directamente con una raíz acerca del impulso, el motivo interior, del verso 29 al 30. Esto muestra claramente una dependencia de Mateo sobre Marcos, de acuerdo a la versión católica. Y hay lo que se llama un contexto original de Marcos que se está empleando aquí en Mateo. Esto aparte de lo que es la revelancia del tópico del ojo. Este pasaje fue reescrito en su contexto presente. Esto es un gran escándalo, dice el autor católico. Estamos hablando, la Iglesia Católica está diciendo esto, que en sí fue reescrito, reeditado esta porción de Mateo, utilizando la versión de Marcos. Entonces, ¿qué hubiese estado ahí anteriormente? Buena pregunta. Vamos a poner esa pregunta a un lado por un momento. Verso 30 al 31 habla de divorcio. Cuando quiera que hay divorcio por su esposa, esta declaración de la ley está muy libre parafraseado, pero es un compendio, dice el comentarista católico, de Deuteronomio 24, verso 1, omitiendo la frase que trata con la ocasión del divorcio. La esposa que no haya gracia con su esposo es porque algo vergonzoso se halló en ella. La significancia de esta frase es obscuro, pero discutido extensivamente por los rabinos. Espérate, es oscuro, pero se discuta extensivamente por los rabinos. ¿Qué está diciendo aquí el comentarista católico? Que los rabinos tienen la respuesta y los comentarios sobre esto. Tenemos la llave de la interpretación aún de esto, porque esto se hablaba mucho en la comunidad judía de los temas halágicos, de lo que es adulterio, lo que es divorcio, cuándo se puede hacer, cuándo no se puede hacer, etcétera. La significancia de esta frase es, como dice aquí el comentarista católico, oscuro, pero se discuta mucho por los rabinos. De acuerdo a la tradición rabínica, fíjate que es interesante que menciona esto el comentarista católico, hay dos puntos de vista que estaban presentes en el tiempo, entre comillas, del Nuevo Testamento. No existía el Nuevo Testamento, pero ok, está bien. Primero la opinión de Shammai, que permitía divorcio solo para casos de adulterio. Y la opinión de Hillel, que permitía divorcio por amor a otra mujer o por cualquier cosa como quemar la comida. Y esto sí lo vas a ver que está basado en el Talmud y vamos a dar fuente de esto más adelante. La ley de Deuteronomio actualmente trata indirectamente con divorcio y es el objeto de la provisión de la reunión de los partidos después del divorcio. Cualquiera quien divorcie a su esposa, dice el verso 32,
claramente se encuentra en lo que es Marcos y en lo que se llama la teoría Q, que la teoría Q es que Marcos tenía un autor anterior que era más conciso. Mateo emplea las dos fuentes de lo que es la teoría Q o texto Q, que es hablando de Qur'an, y el Marco. Y basado en esto, Mateo crea su propia narración, o el que escribe esta parte aquí está insertando lo que es hallado en otros evangelios. La claridad del dicho de Marcos y en Lucas está sin disputa. Jesús simplemente prohíbe divorcio completamente. Ahí es donde la Iglesia Católica quería entrar. Pero vamos a ver que eso no es cierto. Que si ya que había mencionado los temas rabínicos, realmente Jesús no estaba prohibiendo divorcio en lo absoluto. Y eso lo vamos a ver cuando estudiamos el contexto de este texto, que ya la Iglesia Católica había hecho referencia a las fuentes rabínicas. Marco refleja el formulario de la ley romana. No ve ahora. Es decir, lo que hallamos en el Evangelio de Marcos es leyes gentiles y no judías, no bíblicas. Aquí lo dice aquí la comentarista aquí de San Jerome. El autor es Raymond Brown y Fitzmyer. Buen libro de comentario de tener. Aún ustedes evangélicos le beneficiaría muchísimo este libro de comentario católico. Aunque yo no soy católico. Pero le daría a que sea una cercanía, quizás una tradición mucho más cercana que de la vuestra. Y a ustedes los mesiánicos también les serviría también esto. Ahora muy bien, dice aquí, y Mateo cuando usa la expresión adulterio, escoge una palabra más o menos apta para ella. Ahora, aquí el comentarista menciona la palabra griega que es porneo. De ahí sale la palabra pornografía. ¿Okay? Literalmente significa prostitución. Y es una palabra que está designado para una conducta general sin castidad, es decir, sin moralidad, sin modestia. Generalmente, cuando se habla de adulterio, la palabra griega que se emplea es moikia, que es una palabra cógnita que ocurre en Mateo 5, verso 32, que significa adulterio. La distinción entre estas dos palabras, de acuerdo al comentarista católico, no es tan rígida, pero es imposible que aquí porneo o pornea se refiere a adulterio. Sin embargo, el versículo es traducido que él puede despedir su esposa, excepto por adulterio, ya comete adulterio. Eso aparece repetido. Muy bien, esto es exactamente lo que menciona Bruce Metzger, que en sí, él menciona que en este versículo, que se repite dos veces, adulterio, es un error de los escribas. Es decir, porque no tenían la palabra exacta del verso 32 de usarlo, sino la palabra no está supuesto de ser moquea, sino poneo. Y esto puede ser resultado, dice aquí, en la versión del comentario textual del griego testamento de Bruce Metzger, que cada uno aquí en el versículo 32, dice el texto B, que habíamos mencionado anterior, y el texto de lo que es del griego y latín, incluyendo la versión agustina del manuscrito, aparentemente fue hecho por un escriba pedántico que ve esto como adicional, la razón que cada uno que divorcie a su esposa, excepto por lo que es inmodestia, le hace a ella una adúltera si ella se recasa. Esto yendo más afuera del dicho de que cualquiera que casa y divorcia a una mujer ya comete adulterio. Bueno, aparentemente hay un problema aquí en el verso 32 y eso lo vamos a ver más adelante cuando entramos en este pasaje, que todavía no hemos entrado acá a profundizarnos. Dice
que aunque parece menos, la esposa divorciada comete adulterio, no sea que ella haya cometido adulterio. Totalmente confusión acá. Sin embargo, el comentarista católico, el señor Bonservin, en su obra de Le Doversier dans le Nouveau Testament, o es francés, obvio, llama atención al uso rabínico de la palabra hebrea en este texto del griego, que la palabra aquí de porneo debe ser expresado como sniut, la cual es traducido por el griego como pornea, que esto deseña una unión ilegal de concubinato. No, señor, eso no es lo que significa. Pero vamos a entrar en eso un poquito más adelante, porque esto no es lo que significa sniut. No es necesariamente este el concepto. Sniut habla de una ley general de lo que es modestia en general. Cuando una persona no es los sniut, está infringiendo a leyes de modestia. Y eso podemos entrar un poquito más a detalle porque es algo vasto. Y aquí el propósito es demostrar el tipo de unión que fue designado y la causa que se le puede ser dado para poder darle la carta al divorcio y ser libre que cuando se case está cometiendo adulterio. Ahora, ya estamos mirando un poquito más la panorama. Claramente el comentarista católico ya nos da referencia que ellos tienen que depender en nuestra fuente, porque obviamente esto es un tema que lo manejamos nosotros los hebreos, la comunidad judía ortodoxa, y que es un tema muy delicado. Y es ahí donde vamos a entrar ahora a lo que realmente significa todo esto. Primeramente, cuando vemos el versículo 27, perdón, oíste que fue dicho, no cometeráis adulterio, realmente significa que esto es un mandato de la Torá, que fue dicho, no solamente fue dicho, sino fue replicado y escuchado desde Sinaí por los sabios y repetido en forma oral de Sinaí. Ahora, lo que aparentemente aparece algo novedoso es que cuando Jesús dice, pero yo os digo, o como dice aquí, pero yo os digo que cualquiera, esto no está viniendo de él, esto está viniendo de lo que él había recibido de sus maestros, Rabino Joseph ben Paragia, que era de Galilea. Y esto lo sabemos por muchas fuentes en el Talmud, como también en escritos como Toldot Yeshu y muchas otras fuentes del tiempo que nos indica quién era en sí el maestro del rabino o de Jesús y Joshua. Sin demorar más allá que esto, vamos a ir al momento. La palabra adulterio aquí, cualquiera que conversa, dicen los sabios, excesivamente con una mujer, causa mal a sí mismo y llega a ser irresponsable a su estudio de Torah y eventualmente heredará el infierno, el Gehinnom. Esto de acuerdo a Pirkei Avot 1.5. Muy bien. Cualquiera, dice Kalá, fuentes talmúdicas, cualquiera que mira sobre una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. El que considera una mujer en una intención impura, es como si ya tuvo intimidad o relaciones íntimas con ella. Fíjate qué fuerte. Esto está hablando, apoyando conceptos rabínicos, dando el apoyo de lo que dijo Jesús, no era nada nuevo. Ya se entendía esto de anterioridad. Ahora, otra cosa que yo quiero notar acá, que cuando entramos en lo que es el tema de lo que es adulterio, ¿qué es adulterio? ¿Qué es en sí dentro del concepto judío adulterio? Para que te des un aprecio, primeramente, solo el hombre puede dar la carta al vir del divorcio a la mujer para que despedirla como esposa. Literalmente, la traducción que dice dejarla que se vaya, que se despide, es la versión correcta. Ahí es donde hallamos una información potente porque es ahí donde vemos, como dice la fuente, que es en Talmud Berajot,
Dice Ze Darehi Shel, perdón, eh, porque también dice que el que mira sobre ella, su barriga, es como si tuviese intimidad con ella, y eso hemos hablado. Pero hay una parte aquí que dice que darle el bill de divorcio, que eso más adelante. Ah, aquí está. Que dice, y el Señor de Israel dice, que él aborrece Sané Shalak, que despide a la mujer. So, hallamos desde el principio que Dios, el eterno Dios, en Malaquí capítulo 2, verso 16, aborrece el divorcio. Déjame repetir eso. Aborrece lo que es el despedir a la mujer. Sin embargo, en la ley de Moisés le permitió al hombre dar la carta de divorcio. Dios aborrece ese acto. Y el hombre tenía todo el derecho de poder darle una carta al divorcio. Ahora, la pregunta que se hace, ¿por qué no la mujer? ¿Por qué la mujer no puede darle al hombre la carta al divorcio? Y ahí es donde vamos a ver dos diferentes leyes que están totalmente en contrariedad. Y yo le voy a citar una estadística aquí en la Florida para darle a entender el porqué de las cosas. Primeramente, normalmente el hombre tiene la obligación de casarse, no la mujer. La mujer no tiene ninguna obligación de necesariamente casarse. Esto viene por su papel de ser ayuda idónea. Pero sí tiene la obligación de hallar lo que se llama una alma gemela o su otra parte. Pero no tiene necesariamente la obligación de casarse. Muy bien. Eso nos lleva a la obligación que el hombre tiene la obligación de hallar una casa y de cuidarla, de sostenerla, de proveer por ella. Hay tres áreas que tiene que proveer el hombre por la mujer. Uno tiene que ver con el ropaje, otro es con lo que es la parte alimenticia y el tercero tiene que ver con lo que es las relaciones conyugales. Si de una de estas tres la mujer falta, ella puede demandar del marido una carta de divorcio que le hace a ella libre. Sin embargo, todavía es el hombre que decide si se la da o no. De tal forma que en muchos de los casos de mujeres que no estaban contentos con sus esposas o esposos, se iban, huían de su casa y buscaban relaciones aparte, estando todavía casada, sin haber recibido una carta, estando en lo que se llama en hebreo un estado de aguná. Aguná, que la mujer está todavía obligada a su marido, aunque no está con su marido. Y esto creaba tremendo problema en cuanto a la situación y el estatus de lo que se llama niños bastardos, mamzerims. Ahora, el hecho de que el adulterio es una realidad que hallamos en la Torá, porque dice, por eso dice no cometerás adulterio. ¿Cómo se comete adulterio en sentido? ¿Quién es quien comete el adulterio? ¿Cuál es la situación? Primeramente, muchas personas tienen malos conceptos de qué es adulterio. Hay personas que piensan ahí en el mundo que, bueno, si el hombre se echa una mujer, sea ella casada o no, vamos a decir que es soltera, y él está casado con su esposa, él está cometiendo adulterio. No, eso no es el caso. Cuando vemos en la Torá, en las enseñanzas rabínicas, cuando habla de adulterio, siempre se involucra una mujer casada con un hombre judío. Déjame repetir. Siempre se considera un hombre casado con un hombre judío. Si no están casados, no existe por lo tanto matrimonio. Lo que hoy en día llamamos concubinato, en tiempos bíblicos y en tiempos rabínicos, se consideraba una mujer adicional, sin la protección de una ketubá, pero era una mujer adicional de la palabra pelegesh, palago, es decir, añadir una mujer más. Pero ella era mujer en todo sentido
como esposa, pero sin la protección de un contrato. La esposa tenía un contrato que no podía tener relación con otro hombre mientras que estaba bajo ese contrato, ese acuerdo. Ella cedió para formar parte de la vida con el esposo. Ella llegó a ser parte del esposo, no que el esposo llegó a ser parte de la mujer, aunque sabemos que serán los dos una sola carne. En sentido bíblico y rabínico, todo llega a pasarse a la parte del hombre. Por eso se le recibe a ella y recibe la protección del hombre, la cobija del hombre, el apellido del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la mujer casada comienza a tener una relación fuera de ese ambiente de contrato, se considera en forma teórica que está cometiendo adulterio. Solamente una mujer casada hebrea saliendo de esa situación estaría considerado como cometiendo adulterio. Es por eso las aguas amargas servían para probar si la mujer era fiel a su marido. Muy bien. En una situación donde el hombre está teniendo una relación con una mujer que está libre, no se considera adulterio, aunque él está casado. Pero sí, si la mujer está casada con un hombre judío y está teniendo relación con un hombre soltero, se considera adulterio. Y me hacen la pregunta, ¿pero por qué, rabino? Eso es injusto. No, porque la Torá permitía y permite hasta que recién el dictam de Gershom de que el hombre podía tener más de una esposa mientras que podía sostener a cada mujer al mismo estándar mínimo. Y por lo tanto no era prohibido a un hombre hebreo tener más de una esposa. Ahora me va a decir, pero eso es una locura, ¿cómo vamos a hacer eso hoy en día en esta? No estamos hablando de esto ahora mismo. Lo que estamos hablando es lo que dice la ley, lo que dice la Torá, lo que permitió la Torá para estos hombres santos que pudieron tener mucho lo que es sustancias económicas, de poder ser fructíferos y multiplicar, que en sí eso cae sobre encima del hombre y no la mujer. Y es por eso que vamos a ver esto de lo que es la ley de adulterio. Y es por eso que hago referencia al comentarista católico que en esto, cuando habla de concubinato, no era 100% correcto, aunque menciona la palabra ilegal. Cuando el hombre entraba en una relación de concubinato, automáticamente a la mujer aceptar y tener lo que se llama la palabra vía, ya se consideraba un matrimonio. Habían dos testigos que miraba que sí, yo acepto esta mujer sin contrato, sin que tú vas. Acepto esta mujer como mi segunda esposa añadidura. Ella tenía todo el derecho de tener relaciones conyugales y la protección de comida y la protección de vestuario, así como la esposa, pero con la excepción sin una ketubá que la protege en el evento de un divorcio. Ahora, comprendiendo esto, ya comenzamos a entender el asunto de lo que es adulterio. Primeramente, aquí no hace ninguna referencia del mundo gentil o de las mujeres no judías. Simplemente con esta razón te lo voy a explicar por qué. Porque en el mundo de ese entonces, como había mencionado el autor católico, Marcos sí hace referencia de la ley romana de las mujeres, que las mujeres podían darle divorcio romano, de acuerdo a la ley paz romana, al hombre, el hombre le podía dar divorcio a la mujer, muy parecido a las leyes seculares de este país. Pero en cuanto al judaísmo, la mujer jamás puede darle divorcio al hombre o darle un bill de divorcio al hombre según la tradición de Torah, según la tradición rabínica igual. Ahora, ustedes dicen, pero eso parece un poquito sexista, chauvinista. No, cuando ustedes entienden que hoy en día de cada 10 divorcios, o vamos a ponerlo así,
75% de todo divorcio que pasa por las cortes, bueno, aquí en la Florida, secularmente, lo pide la mujer. El otro 25% lo pide el hombre. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que es la mujer que es más fácil salir de su obligación como esposa, de querer salir de la relación, que en sí quedarse en la relación. Además, las estadísticas muestran aquí en la Florida que más pronto busca la mujer el matrimonio civil que el hombre. El porcentaje es igual, 75-25. Y 72% de las mujeres son los que se quedan con los niños de las relaciones que resultan de estas cuando terminan con un divorcio y colectan dinero de sostén, sea de la esposa o de los hijos o de los dos. Es decir, esto es algo que ya la Torá de mucho antes vieron suceder y le dio al hombre de anteriormente la habilidad de decir, no, tú puedes solamente dársela bajo ciertas condiciones. Pues, ¿cuáles son esas condiciones? Aquí es donde vamos a entrar algunas cosas interesantes. Porque habían dos puntos de vistas de cuándo se le podía dar a una mujer esta carta de divorcio. Primeramente, ya hemos visto que de acuerdo a lo que dice los sabios y lo que dijo Jesús, que replicó lo que dijo Jesús, fue nada menos y nada más palabras de los sabios. Que no le dio crédito es otra cosa, pero salió de la tradición judía estas palabras de Jesús. Por eso dice, os digo que el que repudia, dice, que le dé, perdón, cualquiera que repudia a su mujer, dele la carta de divorcio. Si ya tú vas a despedirla, dale la carta, hazle libre. Porque el bill de divorcio es la garantía de la mujer de poder casarse. Sin ese bill está atada todavía al marido. Y si ella tiene relación estando fuera de la casa, si ya despedida, ella tiene relación, está cometiendo adulterio ella, y el hombre llega a ser responsable de ese acto que le puso a la mujer en. Eso es un acto de merced del hombre a la mujer de concederle lo que es el bill de divorcio. Es muy importante entender que cuando la mujer es repudiada, es decir, es despedida de la casa, ella se va, no como hoy en día en los países de América y Latinoamérica, el hombre se va buscando casa. No es así. La mujer busca casa y ella se va de la casa. Pero por causa de que ha sido tan mal informado el mundo no judío, en sí ha sido lo opuesto, lo al revés. El hombre se va de la casa, la mujer se queda con la casa y no se va de... No, eso no es la forma que se va. Y es por eso que vas a ver que muchos hombres judíos se quedan en la casa, esta es su casa, la mujer quiere irse, ahí está la puerta. ¿Tú quieres tu libertad? Aquí está el papel. Ahora las cosas cambian. Imagínense el 25% de los hombres teniendo la opción de darle el divorcio o no. Habría más familiares todavía presentes, yo a mi opinión, que lo al revés. Pero ahí es lo que dice Jesús. Si la vas a despedir, que se vaya, shalach, que se vaya, dale la carta de libertad. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de porneo, hace que ella adultere. Bueno, esto obviamente es algo interesante porque ya estamos entrando en una posición particular, halágica, de la opinión que estaba en ese tiempo. ¿Qué estamos hablando? Dice acá, ya vimos que el asunto de lo que es mirar a una mujer, desearla, se considera adulterio. Verso 29, si tu ojo derecho se te ofende, sácatelo, porque es un estorbo. Pero yo quiero leerte algo un poquito más profundo que eso. La posición de Shammai. Habían dos escuelas de pensar, esto es antes de Jesús.
Había la escuela de Shammai, que era una escuela un poco más Machmir, más estricta en muchos aspectos, otros aspectos era más liberal. Pero cuando tenía que ver con el aspecto de lo que es el matrimonio, era muy, 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 muy fuerte en cuanto a este punto. Ellos eran de la opinión que la única forma que uno le daba permiso a cometer lo que es divorcio, dar la carta de divorcio, era que si había algo porneo en la mujer. Esa es la palabra griega. La palabra hebrea, como habíamos visto en comentarios católicos, es sniut. ¿Qué es sniut? Es modestia o falta de modestia. Cuando una mujer mostraba falta de modestia, ya equivale a lo que era lo que se llama una mujer, mujer de más liberal, más abierta, más coqueta, más hacia el público, se revelaba más coqueta, más provocativa. De tal forma que los asuntos de sniut, de modestia, involucraban no solamente el conducir y el hablar, que si la mujer era muy coquetera, muy, tú sabes, con los ojos así, la esposa, de acuerdo a la opinión más estricta, que es esto lo que estamos hablando, que era la posición de Jesús y también la posición de la escuela de Shammai, entonces el hombre tenía el derecho de darle y despedirle y decirle, vete de mi casa, sal, pues ya. Si se ponía las minifaldas, aunque en ese tiempo no había minifaldas, o truzas de tonga, que en ese tiempo tampoco había truzas de tonga, eso era suficiente causa de despedirla y decirle, tú has cometido actos de inmodestia, bye bye. Es interesante, otro punto, que mucha gente no comprende porque lo piensa que todo es prohibido, pero mucha gente tiene la confusión que cuando hablan de homosexualismo, piensan en el homosexualismo y el lesbianismo, están ambos condenados por la Torá en Levítico 18. Bueno, vamos a ver eso más adelante, pero el homosexualismo, cuando habla la Torá, su prohibición se refiere particularmente a los hombres, no a las mujeres. Aunque la práctica del lesbianismo se haya condenado bajo las prácticas de los gentiles, pero se ve, de acuerdo a la halajá, como una falta de modestia. No lo ve como abominación. Vamos a hacer la distinción, porque tenemos que ser muy claros en lo que estamos hablando. ¿Okay? No estamos diciendo que es algo que a Dios no le agrada, Dios no le agrada lo que es falta de modestia, pero es un grado diferente que lo que es abominación. La palabra abominación ahí en hebreo es un término bastante fuerte y repugnante. Cuando hablamos de esto, tenemos que claramente entender la diferencia, las distinciones en estos puntos. Cuando dice aquí Jesús que está repitiendo en sí las enseñanzas de la escuela de Shammai, que una persona que está en lo que se llama, está en modestia, es la única causa, según él, que le puedes dar una carta de divorcio. Ustedes los cristianos deben de darle gracias al Eterno en un sentido que ustedes no están bajo del sistema judicial judío. En el sentido, ¿en qué sentido hablo? Pues estas palabras de Jesús no se refería al mundo gentil, porque en concepto del mundo hebreo, el mundo gentil ya se consideraba todo kol los niut, todo no modesto. Aún, y por favor no se me ofenden nadie acá, esto no es para ofender sino aprender, sino aunque hay muchas buenas mujeres, mujeres bellísimas, mujeres muy modestas entre el mundo no judío, pero en términos general del tiempo bíblico, el tiempo rabínico, en comparación del estándar bíblico, la mayoría de las mujeres no judías estaban envueltos en prácticas y conducir y comportamientos que no se consideraba modesto, de tal forma que se consideraba una mujer gentil automáticamente en un estándar de no virgen automáticamente, aunque fuera virgen en el sentido literal. ¿Por qué? Porque le faltaba lo que se llama herba. Herba es que mostraba carne, mostraba lo que es lo sensual.
Y vamos a ver que la ley del judaísmo para la mujer judía implica grandemente estos aspectos de modestia. Hallamos en la parashá de la semana pasada el gran llamamiento de Moisés a traer venganza a los midianitas porque fueron que trajeron a la arruinación al pueblo de Israel con las mujeres midianitas, en apegándolos a Peor Baal. ¿Y cómo lo hacía? Pues las mujeres midianitas eran mujeres bellas. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sé eso? Porque la esposa de Moisés, de Moshe Rabbeinu, era una midianita y la llamaban a ella Cushite, que la palabra es Cushi o Cushite, aunque muchos lo han interpretado como negra, realmente significa bella. De aquí viene la expresión que ustedes han oído, que lo negro es bello. Black is beautiful. Esta es la idea. La idea es que Miriam, la esposa de Moshe Rabbeinu, era una mujer bellísima. No solamente interiormente, sino exteriormente era muy llamativa. Y eso fue lo que trajo a celo a Miriam, la cual fue la causa de su lepra, por hablar mal contra Moisés, porque los dos eran una sola carne. Estas mujeres eran mujeres bellísimas, de tal forma que el profeta de Bilam había instruido a Balac para traer un tropiezo al pueblo de Israel, de que estas mujeres le sirvieran comida, etcétera, vino, todas delicadeces, y que bajara un poquito lo que se llama, que mostrara un poquito la personalidad, para decir claramente. Y ahí, mostrando lo que se llama, lo que las mujeres tenían de producto, tenían colgado el imagen, el ídolo. Los hombres israelitas, encantados por lo que estaban mirando, querían apegarse a la mujer, pero la mujer decía, no, no puedes tener intimidad conmigo, no seas que te comprometes con el Dios que yo sirvo. Y ahí se pegaron con los dioses Baales, y ahí es donde pegó la enfermedad, no estoy hablando con gonorrea o enfermedad sexual, sino vino lo que es la enfermedad moral y la decaída moral del pueblo de Israel en apegándose a la idolatría de los midianitas. Este es el peligro de andar con personas no judías que tienen otros dioses. Está prohibido. Sin embargo, es aquí que leemos desde el punto de vista de Jesús que la única razón de darle carta al divorcio a la mujer es por porneo, por ser inmodesta. Ahora, esto implica una área vasta, de tal forma que cualquiera que la mira puede ser causa de tropiezo. Ahora, un perfecto ejemplo, por eso les digo a ustedes, deben estar muy agradecidos que no son judíos en ese sentido, porque hoy en día simplemente haga un análisis a las mujeres, entre comillas, que son llamadas cristianas, mesiánicas, etc., y mira la forma como se visten en público, delante de todo, y se están delante de las congregaciones. ¿Y qué es lo que se mira? Todo sensualidad, todo lo que es asunto de acuerdo al estándar judío, que sería considerado herba, provocativo, provocación, lo que se considera inmodesto para una mujer judía. Eso es por esto, estas leyes no aplican al mundo gentil, no aplica al mundo cristiano, no aplica al mundo mesiánico que siguen a Jesús. ¿Por qué? Porque para esta ley ser aplicable, tienes que ser judío. Si ustedes se quieren bajar o sujetarse a estas leyes, entonces están imitando las prácticas hebreas. Y en tal cosa son elevados en sus niveles espirituales y reciben bendición de Dios y reciben todo tipo de verajá en su comunidad, en su familia. ¿Ahora me entienden? Vamos a ir más para adelante. La idea de que el ojo derecho le es causa de caer significa, si tú tienes problemas de poder enfocar con tu ojo, porque esta es tu tentación, tu problema, ¿sabes qué? No mira, sácalo. No significa literalmente sacarte el ojo, porque la Torah está prohibido de causar daño al cuerpo. El rabino Yohanan dijo, ve y discierne cuál es el sendero del mal.
un hombre que debe distanciarse del mal, dice el rabino Eliezer. El mal ojo, dice Perkei Avot. El rabino Yoshua dice que un mal ojo y la inclinación malévola y el odio de otras personas remueve la persona de este mundo. Sácatelo. En Levíticos, capítulo 19, verso 28, hay un comentario de las prácticas paganas de automutilación que lutan por los muertos. Cualquier forma de automutilación, en cualquier forma, como sacar el ojo, remover o cortarle el brazo, es una violación de la Torá. Eso está en Deuteronomio 14, verso 1, Levíticos 19, verso 27 al 28, y Levíticos 21, verso 5, como también en la fuente rabínica de Makot 21a. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque obviamente aquí Jesús no estaba refiriéndose literalmente que te saque el ojo para que, para que no te vayas al infierno, sino está hablando de forma de una metáfora de que él estaba refiriendo. Si esto es un estorbo, hay que removerlo. Hay que trabajar en esto hasta que ya no es causa de obstáculo. Ahora, entramos en la parte más profundo, que es que cualquiera que despide a su esposa, que le dé la carta de divorcio. Esto es claramente algo que está permitido hacer. Ahora, ¿dónde hallamos la fatalidad? Habíamos dicho lo que es que en Malaquías Dios no le gusta el divorcio. Dios no le agrada el divorcio. Dios aborrece el divorcio. El primer matrimonio se considera Dios llorando mismo juntamente con la persona que está dando el divorcio y las lágrimas están cayendo sobre el altar de Dios. Tan difícil, tan profundo. Pero por causa de la dureza del corazón. ¿De quién? Puede ser del hombre, puede ser de la mujer. Han habido mujeres que han demandado divorcio y el marido no ha querido porque la quiere y la ama, la adora, y sin embargo para mantener paz y para que ella pueda tener paz, le ha concedido el divorcio aún por esto. Ahora, la posición de Hillel, que era la otra posición, Shammai, la única forma que hay algo inmodesto en la mujer. Si puedes comprobar que hay algo inmodesto en la mujer, puedes darle el divorcio y la mujer se puede recasar. Hillel dijo que no. Hillel dijo claramente por cualquier cosa. Si ustedes no se ligan, si ella que te quemó lo que es la comida del Shabbat o durante la semana te quemó los huevos, puedes darle la carta de divorcio. Esto fue la gran discusión que estaba todavía presente durante el tiempo de Jesús. La posición de Jesús era una posición bien estricta, pero cuando lo llegas a entender no era tan estricto. A nuestra moralidad hoy en día se estaría dando bastante divorcio por bastante inmodestia que está sucediendo entre las mujeres mismas. Simplemente vistiéndose de forma inmodesta era suficiente de darle la carta de divorcio. Porque la palabra ahí porneo habla de algo inmodesto. Y poniéndose cierto ropaje de acuerdo a la ley judía, o por ejemplo, la mujer casada está supuesto cubrirse el cabello, si la mujer casada no se cubre el cabello, se considera inmodesta. Y por lo tanto el hombre le puede dar carta de divorcio. Aunque Shammai era más estricto, no era tan estricto como la gente piensa, que era prohibido darle carta de divorcio. No. El propósito del divorcio era para darle a la mujer la libertad para que ella pueda entonces casarse. Ahora, según Shammai, si era por horda causa y el hombre le daba la carta de divorcio y la mujer se recasa de nuevo con otro hombre, está ella cometiendo adulterio, de acuerdo a Shammai, si no era por causa de inmodestia. Y inmodestia cubre muchas cosas, incluye también si el hombre tiene relación con la mujer durante su tiempo de menstrual, incluye lo que se llama su forma de conducir, incluye una serie de cosas. Ahora, una vez que la mujer está divorciada, tiene carta de divorcio, está libre de casarse, pero una vez que se casa con otro hombre, ya el marido que le dio la carta de divorcio no puede regresar a él. Mientras que no se ha casado con otro hombre
o ha tenido necesariamente intimidad con otro hombre judío, puede regresar al marido previo, es decir, el que le dio la carta. Y si él quiere recibirla, tiene que casarse de nuevo. Para que te entiendas, en el tiempo de guerra, el rey David se instituyó una ley de lo que se llama ley de divorcio automático. Porque ¿qué es lo que estaba sucediendo? Los hombres judíos iban a la guerra y muchos de ellos no regresaban. Regresaban a veces missing in action. Se perdían en la acción. Y como resultado la mujer quedaba en un estado de incertidumbre que se llama aguná. Ella no tenía la libertad de casarse de nuevo. Sí, por lo tanto, el rey David, en su sabiduría y de acuerdo a la opinión de Jajamim, cuando los hombres de guerra iban a la guerra, se le daba automáticamente a la mujer la carta de divorcio, con la condición que si regresaran era automáticamente recasado sin la necesidad de recasarse. Era un sistema automático para que así, en el evento que no regresaban de la guerra y estaban perdidos en acción o se hallaban lo que se llama, no se hallaba el cuerpo, ya tenía el divorcio y se podía casar de nuevo. Es por esto que mucha gente no comprende esto, pero es por esto que la gente piensa que el rey David cometió adulterio. Y cuando no comprenden este importante detalle de la historia en cuanto al asunto de divorcio que se había instituido como parte del asunto de las guerras, piensan que el rey David cometió adulterio con Bathsheba. Y eso es un gran pecado decir eso. No fue así, porque cuando Urías fue a la guerra ya él estaba divorciado de Bathsheba o Bathsheba. Y por lo tanto Bathsheba cuando entró en el Migdá, que ella había entrado en el agua, estaba esperando por su marido de regresar. A él no regresar a casa, como le había mandado el rey David, en sí no se había reconstituido lo que era el matrimonio con Urías. Además, a Urías no es hacerle caso al rey David de regresar a su casa, estaba ya en un mandato, en una confrontación de yendo en contra del mandato del rey David, la cual exponía al rey Urías a la sentencia capital de Israel, que era la muerte. Bueno, aquí vamos a terminar sobre esto, pero ya van a entender que este asunto de porneo no aplica el mundo cristiano, sino aplica, y estaba hablando a los discípulos, a los judíos. Ahora, que si ustedes lo quieren aplicarse a ustedes mismos, bienvenido sea, porque estaría levantando el nivel moral total de todo el mundo y de esta forma ayudaría a traer el verdadero Mashiach, que ustedes saben mi opinión, pero vamos a seguir adelante. Para la próxima clase vamos a ver lo que es los juramentos que estuvimos hablando en la parashá de la semana pasada. Por favor, invita a sus amistades. Ustedes que tienen preguntas sobre todo esto, escríbeme con mucho gusto. Le responderé. Mi correo electrónico es loscaminosdeisrael@yahoo.com. Shalom, shalom, y nos veremos en la próxima clase de la autenticidad de Mateo. Shalom.